con el vicepresidente del Instituto Nacional de Carnes, ingeniero agrónomo Guido Machado. Gracias por acompañarnos. Lo saluda Mauricio Ninelli, bienvenido. Buenas tardes, Mauricio, un gusto enorme de comunicarme con ustedes. Bueno, el lunes estuvieron con una nueva junta del INAC. ¿Cómo fue esa junta y cómo lo viene llevando estos primeros meses desde que asumió el cargo y esta responsabilidad como vicepresidente del INAC? Con trabajo intenso, muchísimas puntas de la labor. En la junta uno tiene un trabajo también muy especial porque en Uruguay se ha dado un arreglo a través de una serie de normativas que arrancan allá por los años 60, con la creación del INAC. En el 70 se amalgama con lo que era CADA, y hoy tenemos en el Uruguay un sistema que debe ser único en el mundo, donde se sienta la industria frigorífica, los productores y el gobierno a diseñar y a proponer medidas en lo que hace a la política de las carnes, no solamente en lo que hace a todo el tema de la producción, la comercialización, la exportación y la difusión de todas las bondades de la carne como un alimento fundamental para el ser humano. Así es que allí los temas son diversos, las discusiones son intensas, se juegan, como es lógico, intereses muy grandes en cada uno de los sectores, pero nosotros tenemos que tratar de afinar la puntería para que las medidas que vamos tomando en cada junta que se realiza sean en la dirección correcta para mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector agropecuario en el Uruguay y afianzar los mercados de la carne en el mundo. El Uruguay es un país que tiene abierto más de 100 mercados en el mundo, pero lógicamente hay que buscar aquellos donde nosotros logramos los mejores precios, las mejores condiciones de acceso a esos mercados, y eso redunda en una mejora en la competitividad de la cadena cárnica, que incluye a todos. Con la aprobación de la ley de urgente consideración en este gobierno han habido algunos cambios, que han generado algunos cambios en lo que hace a la política del INAC, que bueno, estamos diseñando nuevas políticas en términos de que hoy el INAC tiene que ver incluso con la parte de la producción, y en eso estamos ya en trabajos con organismos que tienen que ver con el sector primario de la producción nacional, y cambios también, por ejemplo, con el tema que tiene que ver con el tema de las carnicerías, que antes el INAC tenía que ver únicamente en lo que hace a control y difusión del área metropolitana, y hoy tiene encargado todos estos aspectos efectivos y de promoción en todo el país. Así que todos esos temas nos llevan a un trabajo intenso, dedicado, y bueno, y estamos en eso poniendo lo mejor de nuestras energías en ese trabajo. Guido Machado, usted me habla de 100 mercados, de los cuales seguimos siendo China dependiente, ¿no? Más allá de esos 100 mercados. Sin lugar a dudas, eso es así por los precios, porque nosotros tenemos los mejores precios en China, y entonces lógicamente tenemos que vender a donde hay mejores condiciones. Se vende prácticamente todos los cortes en China en mejores condiciones, y yo siempre pongo un ejemplo para que la gente entienda claramente de la importancia de este mercado en el aspecto de que ha sido avasallador el impulso del mercado chino. Nosotros habíamos diseñado en el Uruguay un sistema para la venta del cordero con hueso y de la carne ovina. Se realizó un trabajo formidable con lo que fueron los compartimentos ovinos, un diseño de Jorge Bonino, que trabajó mucho en todo el país,
Hoy tenemos columnista de Mateando Rural. Sí, una persona destacada del quehacer nacional, realmente un gran valor del agropecuario, un respaldo fundamental para el desarrollo agropecuario. Y bueno, Jorge diseñó el tema de los compartimentos ovinos, de los confinamientos, para poder acceder con carne, con hueso al mercado de Estados Unidos, que era realmente un mercado apetecible. Bueno, hoy en día lamentablemente no estamos mandando la carne a Estados Unidos y los compartimientos están vacíos por el tema de que China se lleva todo, tiene mejores precios, menores exigencias, y bueno, y la industria frigorífica direcciona esta producción ovina a China. Y como eso ocurre con todos los demás cortes, porque China es una aspiradora muy grande, es un mercado Ahora, ¿no se inmenso. corre un riesgo, Guido? ¿No se corre un riesgo? Nosotros estamos justamente en esa posición de considerar que es un riesgo poner todos los huevos en la misma canasta. Claro. Y por eso estamos trabajando fuertemente con los países del sudeste asiático, de la zona de países como Tailandia, Vietnam, Malasia, países que tienen un gran poder adquisitivo, son muchísimos millones de habitantes y que hoy son países que tienen un potencial enorme. Estamos trabajando con esos países intensamente para abrir esos mercados. No es un tema fácil, pero estamos trabajando en esa dirección para no tener una dependencia tan grande de China, que a mi criterio es un riesgo muy alto que corre el país. Además, por las características de China, es un país que vuelta y media tenemos un problema. Allí surgió el tema del COVID, aparecen temas que a veces a nosotros nos llama la atención, pero bueno, son cosas que ocurren y sinceramente no podemos tener esa dependencia tan mayúscula de un solo mercado, una sola economía, un solo cliente, porque realmente hoy la mayoría de los cortes, la mayoría de los productos van en esa dirección, y la política del actual INAC es no ser tan dependientes de China, y por eso estamos trabajando en otras direcciones fuertemente. También, por ejemplo, hay países como Inglaterra, que ha sido un tradicional cliente de las carnes uruguayas desde siempre, desde la creación de esta república. La industria frigorífica era de base inglesa acá en el Uruguay. Bueno, estamos ahora que Inglaterra y el Reino Unido ha salido de la Comunidad Económica Europea, trabajando intensamente para ver si podemos lograr ingresar con carne uruguaya, tanto bovina como ovina, a ese mercado que es de un gran poder adquisitivo y tiene más o menos los mismos gustos que nosotros en cuanto a la calidad de la carne, y valoran enormemente la carne uruguaya. Aprovecho la oportunidad porque además usted, además de ser vicepresidente de INAC, es productor. Entonces vamos a unir lo útil con lo agradable. Lo charlaba con el ministro Matos en el Congreso, en una nota que salió la semana pasada en el programa de Agronegocios TV, en realidad en la última edición, porque la próxima va a salir mañana, en DirecTV para todo el país. Y justamente le hacía referencia acerca algunos costos, más allá del gran momento que atraviesa la ganadería, que eso está indiscutible, con el gordo que es el que más vale en la región, y por momentos, y creo que hasta en determinadas semanas, es el gordo más caro en el mundo, no solamente en la región, ni que hablar, con números históricos de faena, que lo vive todo el agro nacional, ¿no? Porque también hay que hablar de la soja, hay que hablar de lo que es la colza, hay que hablar en definitiva, el único que quizás con el costo de los insumos que no le cierra la ecuación del todo es el arroz, pero no lo voy a llevar para ese lado porque usted está
y absorbido por lo que es el INAC, más allá de no, que pero conoce... con mucho gusto podemos hablar de todos esos temas porque más son allá temas que realmente me interesan, me importan y estoy permanentemente en contacto con toda la temática agropecuaria. Y hablaba con Matos acerca de, por ejemplo, que un corte como la lengua, que el principal comprador había sido Rusia, ¿no? Y la guerra bélica, el costo que también le ha generado, que lo ha tenido que absorber porque ese destino ya no lo tiene Uruguay, ¿no? Sí. Bueno, en el tema de la lengua se está trabajando intensamente con abrir el mercado japonés. Claro. Estamos en eso, estamos tratando de lograr afinar todos los protocolos para poder lograr. Lo digo como un dato anecdótico, la lengua en el mercado japonés vale $15.000 la tonelada, o sea que realmente es una valorización extraordinaria de un producto, pero todos esos productos hoy van a China y tienen otro valor. Claro, exactamente. De todos modos, Rusia era el que te compraba y lideraba ese de los pocos cortes, ¿no? que le ganaba a China. Y voy con datos del Instituto Nacional de Carnes, datos recientes, vinculados a la faena semanal bovina. Esta última semana fue de 56.844 cabezas. Sí. Un 12% superior a la semana anterior. El volumen faenado acumulado en 2022 es un 13% mayor al mismo periodo 2021. El total fueron 16.131 novillos, 22.166 vacas y 7.546 vaquillonas, entre otras categorías. ¿A dónde estoy apuntando? Básicamente, usted como productor, pero además ahora con el vasto conocimiento, estando dentro del organismo que rige la cadena cárnica, como el INAC, la pregunta surge por sí sola. ¿No corremos también el riesgo con esta altísima faena, ¿no? No es la de 60.000, pero seguimos teniendo faenas muy cercanas a las 60.000, estamos arriba de 50.000, con todo lo que fue estos números en todo este año, de que nos podamos quedar sin el ganado para faena. No es que nos vamos a quedar sin ganado, que está claro, pero ¿nos podemos quedar sin ganado para faena? Bueno, es un gran desafío. Yo primero que nada digo, nosotros entiende la pregunta, ¿verdad? Sí, perfectamente. Nosotros estamos en el orden de las 700.000 toneladas de carne, todas las carnes que produce el Uruguay, y en el plan estratégico que nosotros hemos elaborado en el INAC, apuntamos a llegar al 1.000.000 de toneladas de carne producidas en el Uruguay, de todas las carnes que se producen en el Uruguay, pero fundamentalmente el buque insignia, el que lleva la delantera en este proceso, sin lugar a dudas, es la carne bovina. Obviamente que es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Resiste nuestro aparato productivo, nuestro rodeo de cría, este nivel de extracción? Todo el mundo se lo pregunta. Yo personalmente tengo un concepto muy claro. Esta exigencia, esta aspiradora que significa la extracción, la matanza del orden de las 50.000 cabezas, en algunos momentos de 60.000, tenemos la industria frigorífica montada para cumplir a cabalidad con esta extracción. La respuesta va a venir del lado productivo y nosotros tenemos tecnología validada en el Uruguay para rápidamente pasar a un nivel mayor de vacas de cría, ya sea con el entore generalizado a los 2 años. Tenemos la tecnología del entore a los 18 meses, tenemos la tecnología del entore a los 15 meses, con lo cual aumenta rápidamente el stock de vientres a producir terneros. Así es que ese es el gran desafío que tiene el Uruguay hoy, que tiene el sector agropecuario, que tiene la ganadería uruguaya, que siempre ha estado a la altura de las circunstancias, y hoy tiene ese gran desafío para poder dar respuesta a esta gran pregunta.
personalmente creo que vamos en esa dirección, en la dirección de tener un mayor rodeo de cría, a bajar la edad de faena. Hoy ya prácticamente el 50% de los novillos que se faenan en el Uruguay andan entre los 2 dientes, o sea que es ganado muy joven. Eso realmente marca y da la pauta de que vamos en esa dirección. Hace unos años el nivel de los novillos de 2 años era del orden del 20, el 30%, y hoy estamos en el entorno del 50%, lo cual va respondiendo esto que usted me pregunta. Vamos a tener un mayor rodeo de cría, tenemos la tecnología suficiente para dar respuesta a esto, y vamos a un proceso de tener en la faena animales mucho más jóvenes de lo que tenemos hoy. Ahí está la respuesta para sostener una faena en el entorno de las 50.000, 60.000 toneladas de carne, que es con lo cual la industria frigorífica está a plenitud, y creo que eso es lo que le va a permitir a los uruguayos tener en el sector de la carne un activo importante para la economía nacional. ¿Sabe lo que pasa, Guido? Si usted me lo permite, sí, cómo no. Creo que que es el fondo del debate, y usted probablemente pueda coincidir con nosotros, que una cosa era la faena antes de la guerra bélica, otra es después de la guerra bélica. ¿A dónde voy? Que usted es consciente mejor que nadie que gran parte, por no decir que una mayoría de la faena salía del ganado de corral. Hoy el ganado de corral tiene un problema, que son los costos de los insumos, porque el petróleo y indudablemente los fertilizantes y los alimentos suplementarios se fueron a las nubes. Entonces ahora es como lo logra aguantar el corral, que ha sido determinante para tener estos niveles de faena, que lo dice la gente de la industria, ¿no? Lo he hablado con el doctor Marcelo Seco, amigo suyo, y con varios industriales que me dicen del problema y de la realidad, ¿no? Sin duda que sí, pero hoy le aseguro que con estos niveles de lo que cuesta, se valora la tonelada de carne, que anda por encima de los $5.000, claro, los números cierran, claro, y el corral es un buen negocio, un muy buen negocio, o sea que no tenemos que preocuparnos por ese lado, porque hay gente también que habla de que el Uruguay tendría que dedicarse solamente a la carne natural, y personalmente creo que no, que tenemos que tener un porcentaje, un 30, un 20 o un 40% de la carne de corral, porque es un complemento importante que nos agranda el campo y que realmente tiene mercados que son ávidos de la carne de corral. Y otro porcentaje será a campo natural, a producción de praderas, producción de pasturas, que realmente ha sido lo tradicional en el Uruguay. O sea que personalmente creo que por allí no tenemos el problema. Lo que sí tenemos que continuar es valorizando la tonelada de exportación, y para eso es fundamental abrir otros mercados, dispersar los huevos y no tenerlos todos en una misma canasta, y buscar, como siempre lo he dicho, los mercados de mayor valor, los estamentos dentro de esos mercados de mayor poder adquisitivo, para valorizar aún más ese producto noble que tenemos los uruguayos, que para mí es la mejor carne del mundo, y que realmente de esa manera nosotros estaremos asegurando. Tenemos la responsabilidad de asegurar la estabilidad de los precios, y eso solamente se logra alcanzando los mejores mercados del mundo, valorizando y manteniendo lo que vale la tonelada, y eso que hoy es el novillo tipo, que usted conoce perfectamente, esa idea del INAC. El 2.0, dice usted. El 2.0, que nos está marcando el rumbo hacia dónde tiene que ir la ganadería en el Uruguay. Usted sabe que soy de los que creo, o en lo personal pienso, que todo tiene que ver con todo, ¿no?
Digo esto por los que nos están prestando el oído a lo largo y a lo ancho del país. Debe decir, estás hablando con el vicepresidente del INAC y lo vas a llevar por otro lado, y lo voy a llevar por el lado del déficit hídrico, le voy a hablar por el lado de la sequía, de este invierno viene cruel con la helada, y usted es productor, pero usted es productor, entonces usted conoce otros temas, entonces puedo llevarlo hacia esos otros caminos que también tiene que ver con el fondo, que es con la venta de la carne, con los agronegocios, con las exportaciones. Entonces creo que también el Uruguay tiene que trabajar a fondo, ¿no? En el tema que cuando se venga el verano, que ya queda claro, vienen 3 sequías permanentes, y usted como productor lo sabe mejor que nadie, entonces trabajar a fondo con el tema del déficit hídrico y con este invierno que viene complicado. Exactamente, pero le digo sinceramente y con toda claridad, nosotros tenemos en el Uruguay tecnología, reitero, tecnología validada, que nos permite pensar en un agro mucho más moderno, mucho más organizado. Nosotros no podemos depender del agua de lluvia, tenemos que pensar en las perforaciones, en los alumbramientos de agua para darle de beber a los ganados, y más distante aún, pero no tanto, está el tema del riego, que le va a dar otro piso al Uruguay. Y realmente son tecnologías que están, los números se tienen que mantener en el tiempo para darle estabilidad a las empresas agropecuarias, para que confíen en las inversiones que tienen que hacer, y de esa manera vamos abriendo un horizonte venturoso para este sector tan importante de la economía nacional. Creo que la tecnología la tenemos en el Uruguay y hay que aplicarla. Pero eso se va a lograr en la medida en que haya una estabilidad de estos precios, que son precios muy buenos, y que bueno, nosotros tenemos esa inmensa responsabilidad de trabajar de manera tal de que esos precios se mantengan en el tiempo, con fluctuaciones lógicas que son momentáneas, circunstanciales, pero que la tendencia sea de estabilidad y de crecimiento en los precios, para poder de esa manera emitir las señales correctas para que haya un adecuado proceso de inversión en el agro, y allí sí creo que nos estaremos acercando a ese sueño que tenemos los uruguayos que conocemos de la agropecuaria, que es ser la Nueva Zelanda de América del Sur. Guido, se me fue el tiempo, pero hay 2 temas que yo quiero hablar con usted, porque me pasan factura. Si no se la hago, me la van a pasar factura. Bueno, muy bien. Dígame, desde el presidente, usted, quienes tienen hoy la responsabilidad de estar al frente de un instituto que tiene que regir toda la cadena cárnica, ¿por qué se nota que están más cerca, y a esto voy, más cerca de la industria que del uruguayo común que consume la carne? Y digo esto, por ejemplo, y yo sé que quizás moleste, cuando el gobierno hizo un gran esfuerzo para bajar el IVA del asado, y se peleó por el asado más barato, se echó mucho la culpa, desde algunos actores del INAC, le echó la culpa a los carniceros o al cliente que va a la carnicería y que no exige, cuando del todo no es así. Puede ser que la gran mayoría sea así, pero no en todas las oportunidades. Y sin embargo, se ha dicho desde el INAC siempre, la industria cumplió. No cumple desde el momento que nos llega el producto, por diferentes factores. Claro. Le paso eso porque me llegan los WhatsApp y usted hoy tiene una jerarquía muy importante dentro de lo que es la cadena cárnica. Sí, señor. El tema del famoso asado sin IVA fue un acuerdo de partes. Un acuerdo donde el gobierno, en la idea del presidente de la República, doctor Lacalle, de bajar el IVA, y la industria frigorífica abastecer en forma suficiente
a esa mercadería que fue además acotada en el tiempo, fue por un periodo que ya obviamente finalizó. O sea que no era obligatorio, era voluntario y lamentablemente, yo eso lo digo con conocimiento de causa, hubo un problema en la distribución. Claro. Eso es así. Pero le digo más, nosotros estamos enormemente preocupados en lo que hace y le voy a dar una primicia, A ver. a lo que tiene que ver con la carga impositiva, el peso del Estado en todo lo que hace a la cadena cárnica. Y en el INAC hay dos fuentes que sustentan la economía del instituto. Una que viene del mercado interno, que paga una alícuota de 0,7%, que paga el mercado interno en la comercialización de la carne, y otra del 0,6%, que es la carne de exportación. Ahora, en la próxima rendición de cuentas, nosotros vamos a enviar un mensaje al Poder Ejecutivo, que lo va a decidir el Parlamento Nacional, bajando esa carga impositiva. Y la propuesta del INAC es que lo que hace al mercado interno tenga una alícuota en vez de 0,7, de 0,2, cosa que lo van a sentir los consumidores. Es una pequeña contribución, pero una contribución al fin para abaratar lo que hace el presupuesto de todos los uruguayos. Me queda claro que el INAC ni nadie se debería meter en la oferta y la demanda de los negocios, ¿verdad? Pero también hay que ponerse en la balanza y decir que el uruguayo, el uruguayo normal y corriente, ¿no? Sí. Hoy no tiene cómo competir por el poder adquisitivo ni con los chinos ni con los europeos. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Usted cuál es la visión para abaratar y que el uruguayo también pueda seguir consumiendo, y más allá de lo que marcan los números, ¿no? Lo hemos hablado con Jorge Acosta, el técnico del INAC, de lo que es el consumo que ha salido fortalecido en los últimos tiempos, pero que hay muchos uruguayos que han tenido que optar por el pollo en vez de por la carne vacuna, por un tema de costos, y ese era el análisis que hacía el propio ingeniero Jorge Acosta, de la importación de carne desde Brasil para consumo doméstico. ¿Cuál es la visión del vicepresidente? La realidad es esta, ha aumentado el consumo de carne de pollo y ha aumentado el consumo de la carne de cerdo en lo que es la dieta de los uruguayos. Esos son los números que marca las estadísticas del INAC. Sí. Y la carne, bueno, tiene tres componentes. Viene la carne tradicional uruguaya, y la carne paraguaya y la carne brasileña. Así es que se están buscando los mecanismos para que la gente, el consumidor uruguayo, esté debidamente abastecido de este vital producto. O sea, ¿usted está a favor de la importación de carne? Yo creo en la libertad de los mercados. De la misma manera que yo quiero ingresar a todos los mercados del mundo, claro, tengo que tener la contrapartida de mi mercado, que es un mercado muy chico, el mercado uruguayo, muy pequeño en el concierto mundial, también abierto, porque si no, la Organización Mundial del Comercio me va a penalizar. Claro. Esas son las reglas del juego, esa es la organización que las naciones se han dado y que están establecidos en los tratados comerciales de todo el mundo. Y además para cumplir también con el consumo doméstico. Pero por supuesto, porque eso nos preocupa. Y esta alícuota que tiene una rebaja, que yo le mencionaba anteriormente, también comprende a la carne importada, porque va para el mercado interno. Para el final, me consta que desde el INAC se está trabajando en la capacitación
inclusive van por zonas, por departamento. Ahora también le toca al departamento de Rivera a su pago. Sobre lo que es la capacitación, hábleme al respecto de este trabajo que está haciendo el INAC en formar entonces a los carniceros. Sí, tuve el honor de estar la semana pasada en el departamento de La Valleja, que fue el primer departamento, porque allí ya se había hecho, allí se hizo una auditoría en todas las carnicerías para ver qué era lo que se necesitaba para mejorar el servicio, y sobre esa base de esa auditoría se comenzó un trabajo de capacitación a nivel de los carniceros. Allí en el departamento de La Valleja eran 53 carnicerías, creo que más o menos un promedio de 1.100 habitantes por carnicería, y se realizó un curso realmente extraordinario, un curso que tiene que ver con la inocuidad del alimento, de la carne, de toda la parte de proceso, de manufactura para valorizar el producto, y realmente ha sido un curso muy bueno, muy bueno. El curso consta de primero una parte de asesoramiento legal para que los carniceros tengan un conocimiento de la normativa que existe sobre la comercialización y el manipuleo de la carne. Un tema que tiene que ver obviamente con la parte higiénica, sanitaria, de desinfección, de inocuidad de los alimentos, y también un tema que tiene que ver con las oportunidades de trabajo, porque al capacitarse uno tiene un horizonte mucho más amplio para poder lograr trabajar, y eso es lo que pretende el INAC, dotando a quienes hacen el curso de una capacitación superior, y además no solamente contó con la capacitación por parte del INAC, sino de carniceros especializados que vinieron a dar la parte práctica. Y bueno, hoy tuvimos el honor de estar allí con el intendente de La Valleja, el doctor García, entregando los diplomas y hablando sobre estos aspectos, y realmente vi en la cara de los que habían realizado el curso una satisfacción enorme. Incluso muchas mujeres que hicieron el curso que están a cargo de carnicerías. Eso lo pretendemos llevar a Rivera, se está haciendo ese mismo trabajo de capacitación, porque en Rivera las carnicerías son una fuente de trabajo muy importante. Los empresarios que trabajan en el rubro de la carne son extraordinarios empresarios en Rivera, y bueno, y queremos darle una mano en la capacitación porque les va a permitir mejorar el servicio, y a su vez vamos a recibir por parte del INAC las sugerencias y los conocimientos que también permitirán ampliar esta base de información y de capacitación que es fundamental para mejorar el servicio en el primer cliente que tiene la carne uruguaya, el mercado interno, y además para mejorar las condiciones de venta de un producto que en la mesa de los uruguayos es el producto estrella. Así es que tiene que tener una consonancia en el servicio para cada día mejorar ese proyecto. Además, y eso también que le voy a decir es una primicia, vamos a llevar adelante un proceso de inversión en las carnicerías por parte del INAC para llegar a un nivel mínimo en algunas carnicerías que está establecido por el ordenamiento administrativo de INAC, y aquellas que están en un nivel determinado, elevarlo aún más. Buscamos la excelencia del servicio, procurando a través de la capacitación y la inversión un mejor nivel de servicio para todas las carnicerías del Uruguay. Así que los riverenses también se van a ver beneficiados de este proyecto, que es muy ambicioso y que es un proyecto que comienza hoy y lo vamos a ir continuando y mejorando a través de los años que nos restan de gestión aquí en el
en el Instituto Nacional de Carne. Los riverenses y todos los uruguayos, porque Mateando Rural llega a todo el país. Le mando un abrazo, vicepresidente del ENAC, ingeniero agrónomo Guido Machado. Ha sido un placer, un gusto y muchísimas gracias por la consideración con los contenidos Mateando Rural y El Campo es Así. Muchas gracias a ustedes, mi saludo.